Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, que hoy retoma sus labores después de una pausa que nos hemos tomado durante algunos días para descansar y para retomar nuestras fuerzas en el Señor. Una vez más volvemos a estar aquí con ustedes haciendo pues lo que más nos gusta, que es enseñar la palabra del Eterno, la palabra eterna de Dios. Quiero invitarles, antes de continuar con nuestro estudio del día de hoy, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas. Si les gusta este contenido, denle me gusta, que es muy valioso para nosotros, para nuestra evolución en el canal. Y invitarles también a que se suscriban a nuestro canal, que es muy importante también. Si usted está suscrito, pues bienvenido a esta comunidad. Yo invito a todos los suscriptores a que escuchen el audio, a que lo compartan con otras personas, a que dejen sus comentarios, sus preguntas en la cajita de comentarios y bueno, que activen también la campanita de notificaciones, y así cuando el video esté comenzando, cuando se presente un nuevo material o hagamos un directo, pues entonces ustedes sean los primeros en saber. Entonces, pues damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, este tiempo donde dedicamos un espacio para estudiar la palabra de Dios, para alimentarnos de ella, para meditar en las benditas escrituras que nos fortalecen, que nos levantan y que nos llenan. Así que bienvenidos a todos. Vamos a iniciar hoy un nuevo estudio, un nuevo libro de la Biblia, y es el libro del profeta Ezequiel. Ya hemos estudiado pues a dos de los profetas que son llamados mayores, Isaías, Jeremías. Ahora le corresponde el turno a otro profeta, que es Ezequiel. Recuerde que los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y no son llamados mayores porque hubieran sido más extraordinarios que los demás, sino son llamados mayores por el contenido de las profecías. Mire, la Biblia, sobre todo en la parte de los profetas, está ordenada del libro más grande al libro más pequeño. Está ordenado así. Entonces, y también en orden cronológico. Entonces nos encontramos con que estos cuatro profetas pues son llamados mayores por el contenido que ellos nos dejaron, por el legado que ellos nos dejaron. Y aquí entonces nos encontramos a Ezequiel. Ya hemos visto en la historia de que el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia. Ya miramos en el final del libro de Jeremías cómo de una forma muy dramática el pueblo fue sacado, fue llevado cautivo. Jeremías, o Dios a través de Jeremías, dio muchas advertencias de que no pusieran resistencia, de que esa era la voluntad de Dios. Dios les dijo a través de muchos profetas que si no organizaban sus caminos, que si no enderezaban sus caminos, pues iban a ser esclavos se iban a ir cautivos a Babilonia. Pero el pueblo no quiso, el pueblo se obstinó en seguir pecando, se obstinó en su dureza de corazón, y pues llegó lo inevitable, lo que Dios les venía advirtiendo a través de los profetas, a través de Isaías, a través de Jeremías, y algunos que más adelante nos vamos a encontrar, como el profeta Oseas, por ejemplo, como el profeta Amós, y algunos de ellos también eran contemporáneos con estos profetas. Pero el pueblo no hizo caso y el pueblo fue llevado a Babilonia. Recordemos que el pueblo fue llevado a Babilonia en tres incursiones.
O sea, hubo tres salidas o tres traslados, digámoslo así, de personas al pueblo de Babilonia. Y es muy tenaz porque esos tres traslados pues también nos llevan a concluir que, a ver, con el primer traslado no aprendieron. O sea, vino Babilonia, vino Nabucodonosor, mató un montón de gente, sitió la ciudad, se llevó a un grupo de personas considerable, pero la gente siguió como si nada, siguió igual, no aprendieron la lección. Luego vino el segundo y también igual, la gente no aprendió la lección, la gente seguía empecinada en ofender a Dios, seguía empecinada en su idolatría, seguía empecinada en su pecado. Y Jeremías advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo, o sea, Dios a través de Jeremías, hasta que en la última ya Dios decretó que a través del pueblo babilonio iba a ser destruido el templo. Y vinieron y arrasaron con todo. Y ya vamos a mirar aquí en el libro de Ezequiel, a lo largo de sus páginas y de sus capítulos, por qué el templo fue destruido. Eso nos lo cuenta Ezequiel más adelante. O sea, nos cuenta los detalles técnicos de por qué el templo fue destruido. Entonces, Ezequiel fue un profeta. Bueno, primero, Ezequiel significa mi fortaleza es él. Fue un profeta hebreo que ejerció su ministerio entre el 586, ejerció su ministerio entre 586 y bueno, del 586 en adelante, desde el 622 que nació hasta el 571 que fue que murió. Más o menos entre el 586 y el 538. Recuerde que en la edad antigua se cuentan los años hacia atrás, durante el cautiverio de Babilonia. ¿Qué nos cuenta Ezequiel? ¿O de qué trata el libro de Ezequiel? Mire, el libro de Ezequiel trata de conocer a Dios. Trata de conocer a Dios. Y podríamos darle un título o un subtítulo al libro de Ezequiel. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo conocer al Dios invisible? ¿Cómo conocer al Dios invisible? Ahora, Ezequiel tiene una revelación de parte de Dios. Dios se muestra a él y a través de esa revelación, pues Dios empieza a hablarle a Ezequiel. Dios le da un llamado a Ezequiel y a través de ese llamado, pues Dios, el Espíritu de Dios viene, toma la vida de Ezequiel y Ezequiel empieza a hablar palabra de Dios. O sea, Ezequiel fue un profeta que profetizó a los cautivos, profetizó en la cautividad. Él no profetizó en Jerusalén, él profetizó durante el tiempo de cautividad. Su mensaje, entonces, trata de reverencia para la santidad de Dios. O sea, a través de Ezequiel, usted y yo vamos a poder conocer a Dios. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Usted conoce a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? Podríamos empezar preguntándonos eso. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Usted ha visto a Dios? Siempre hablamos y hablamos de Dios, pero ¿usted se imagina cómo es Dios? ¿Usted se imagina cómo son las cosas o lo que hay arriba en el cielo? Vamos a tratar de hacernos esta pregunta hoy. ¿Cómo es Dios? ¿Usted cómo se lo imagina? ¿Cómo se imagina lo que hay arriba en las regiones celestiales? Pues esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, nos la va a dar Ezequiel. Nos la va a dar Ezequiel y a través de sus diferentes partes del libro. Entonces, en este libro nos encontramos una mezcla de visiones, de mensajes, de dramas, de poemas. Pero hay tres visiones notables de Dios que enmarcan todo el contenido, que nos señalan el comienzo, el medio y el final. O sea, hacia el primero, el de entrada nos muestra una visión, a la mitad del libro nos muestra
también otra visión, y al final del libro también Ezequiel está recibiendo una visión espectacular. A lo largo del libro hay una frase que se repite: y conocerán que yo soy Jehová. Y todos los mensajes de Dios tratan de sacudir a su pueblo para que restablezcan una relación vivificadora con él. Entonces vamos a mirar Ezequiel. Vamos a mirar Ezequiel con esto en mente. Entonces yo le voy a invitar a usted, amado oyente, a que le pida al Señor, vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que nos permita entender esa visión de Dios. Ezequiel vio a Dios. Ezequiel vio a Dios. Y a través de esa visión que Ezequiel tuvo, pues entonces ya él viene a presentarles a Dios, a cada uno de los oyentes, a un pueblo que, aunque estaba en cautiverio, seguían empecinados en sus idolatrías, en la dureza de su corazón y en lo suyo, digámoslo así. Seguían a lo suyo y no seguían atendiendo a Dios. Entonces aquí vemos algo bien particular. Ezequiel se refiere a un pueblo que supuestamente conocía a Dios, pero aún no lo había conocido. Vamos entonces a estudiar el libro de Ezequiel. Vamos a sumergirnos en este hermoso libro y vamos a detallar estas hermosas profecías con todo lo que el Señor viene para decirnos a nosotros a partir de este momento. Dice entonces Ezequiel capítulo 1: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Entonces aquí nos está contando, en estos primeros versículos nos está poniendo en contexto quién es Ezequiel y dónde estaba Ezequiel y en qué tiempo estaba Ezequiel. Es muy importante cuando estudiamos la Biblia, es muy importante detallar o mirar ciertos detalles, observar, esa es la palabra. Esto es lo que llamamos en el estudio bíblico la observación. Y aquí observamos entonces que dice en el año 30. ¿En el año 30 de quién? El año 30 de Ezequiel. Es muy importante saberlo. No era el año 30 de Nabucodonosor ni de ningún otro. O sea, parece ser que Ezequiel estaba en sus 30 años. Y dice, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Ezequiel era un sacerdote. Nos dice más adelante, dice en el versículo 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. O sea, él era sacerdote y estaba cumpliendo 30 años. Estaba en cautividad. Vamos a pensar en esto. Según las leyes de la Torá, los sacerdotes comenzaban a ejercer su ministerio a los 30 años. O sea que, y ese era uno de los momentos para los sacerdotes más anhelados. Era el momento más anhelado para Ezequiel, el momento en que él iba a iniciar su sacerdocio. Era para lo que él había nacido. Mire bien esto. Y resulta que le llegó el año 30, el año de ejercer su sacerdocio, y se lo llevaron cautivo a Babilonia, a una tierra extranjera, a una tierra idólatra, a una tierra pagana. Total que Ezequiel pues estaba como medio deprimido, como medio aburrido, pues precisamente por ese hecho, porque le llegó el año 30 y no podía ejercer su sacerdocio. O sea que era una frustración grande. Y entonces aquí vemos o podemos entender algo. Mire, ¿cuántas personas de pronto a lo largo de su vida han tenido grandes frustraciones? Tenían una expectativa de vida
pero por algún motivo, por alguna situación, nunca pudieron cumplir esa expectativa. Ezequiel fue uno de ellos. Ezequiel nació para ser sacerdote. Sabía que al cumplir sus 30 años iba a comenzar a ejercer su labor como sacerdote. Sin embargo, o desafortunadamente, fue llevado cautivo a Babilonia. Y entonces dice que estaba junto al río Quebar. Ahora, aquí miremos una cosa. El río Quebar realmente no era un río. Era un canal de riego que se habían inventado los babilonios para llevar agua a otros lugares donde lo necesitaban sus cultivos, donde lo requerían. O sea, era una especie de canal. Y dice que cuando estaba en medio de esos pensamientos, en medio de esas meditaciones, dice que él vio que los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. O sea, ahí Dios le permite entender el por qué Dios lo lleva a Babilonia. Por qué él estaba atravesando por esa situación. Ahora, aquí hacemos una pausa para entender algo. Mire, y es que la Biblia nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto lo dice en Romanos 8:28. O sea, muchas veces nos suceden adversidades, nos suceden cosas terribles que nos causan grandes frustraciones. Pero Dios sabe para qué suceden esas cosas. Y Dios tenía un propósito con Ezequiel. Entonces, en medio de esa situación, de esa meditación que él estaba viviendo, de esa frustración que él estaba viviendo, Dios se le aparece. Dice que los ojos fueron abiertos y vio visiones de Dios. Y miremos lo que dice a partir del versículo 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿qué vio Ezequiel? Entonces aquí yo le invito a usted, amado oyente, a que esté muy atento a lo que vamos a leer, con sus 5 sentidos y con sus ojos bien abiertos y con su entendimiento bien abierto, para entender lo que vio Ezequiel. ¿Y por qué les digo esto? Porque de aquí en adelante, de esta visión es el eje central del resto de las profecías de Ezequiel. O sea, si entendemos esta visión, si usted y yo comprendemos qué fue lo que vio Ezequiel, entonces vamos a venir entendiendo el resto del libro. Por favor, no se despiste. Yo le invito a que esté atento. Mire lo que dice el 5. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno de los 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos,
y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor, en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu, que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido sobre sus cabezas. Vamos a parar ahí un momentico. Entonces, ¿qué estaba viendo Ezequiel? Vamos a tratar de entender algo aquí bien especial. Entonces, Ezequiel lo primero que ve es como un fuego envolvente, como una serie de relámpagos, como una nube que viene, y dice que empezó a ver 4 seres vivientes, 4 querubines, 4 seres vivientes, y nos describe aquí que tenían 4 caras, cara de hombre, cara de buey, cara de águila, y dice, y tenía cara de águila y cara de león. Son 4 caras. Ahora, ¿cómo eran esas 4 caras? Pues usted imagínese un cuadrado, una al frente, una a la derecha, otra a la izquierda y otra detrás. Y habían cada uno tenía como 6 alas, y las alas se juntaban. Entonces, y tenían pies de becerro. Eso hace referencia al pecado que cometieron en el Sinaí. Bueno, tenía 4 caras, 4 seres vivientes. 4 seres vivientes que estaban ubicados en una especie de cuadrado. Imagínese un cuadrado usted, y estaban los 4, uno en una esquina, otro en otra esquina, formando un cuadro, más o menos, formando un cuadro. Entonces Ezequiel ve eso de primera instancia. Luego ve que debajo de ellos hay unas ruedas. Debajo de cada uno hay unas ruedas muy especiales, y es decir, él vio una imagen de una rueda en medio de otra rueda. Así que imagínese esta situación, o sea, usted dibuje una rueda y en medio introdúzcale otra rueda en sentido perpendicular, como formando una cruz de ruedas, más o menos así. Esas ruedas eran de color de crisólito. El crisólito es una piedra que es verde, pero conocemos una piedra verde que es la esmeralda, pero no, esa no es. Es una piedra del color más o menos del color de la aceituna, de ese tipo de verde, más o menos. Entonces Ezequiel ve esos 4 seres vivientes, debajo de ellos ve unas ruedas, y dice que las ruedas, que el espíritu de ellos estaba en las ruedas. Y dice en el versículo 22 que sobre las cabezas de esos seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima de sus cabezas. Una expansión es como, digamos así, una especie de plataforma, de cristal, una especie de plataforma de algo así. Y dice el verso 24, el verso 23 dice, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. O sea, ellos estaban sosteniendo esa plataforma. Versículo 24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre,
Como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Y desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Entonces, ¿qué vio Ezequiel? Entonces vamos a hacer un resumen. Dice que cuando estaba un poquito deprimido, meditando al lado del río Quebar, Dios se le apareció, dice que los ojos se abrieron y vio visiones de Dios. ¿Y qué vio Ezequiel? Ezequiel vio 4 seres vivientes, debajo de esos 4 seres vivientes unas ruedas. Esos 4 seres vivientes él los describe como unos querubines que tenían 4 caras y las 6 alas cubrían todo su cuerpo. Luego dice que encima de esos querubines había una plataforma, una expansión, lo llama él, y encima de esa expansión un trono. Y encima de ese trono una apariencia de hombre sobre ese trono. O sea, lo que Ezequiel vio fue un carro, una carroza, digámoslo así. Imagínense una carroza, la carroza celestial. En otras palabras, Ezequiel vio a Dios. Ahora, este pasaje, esto que nos acaba de escribir Ezequiel, es una de las, para mí, a nivel personal, es una de las pruebas de que lo que dice la Biblia es verdad. Y le voy a explicar por qué. Porque en la lectura de la Biblia solamente hay 3 personajes que han visto esto. El primero nos lo describe Isaías 6. Isaías 6 nos habla del encuentro que Isaías tuvo con Dios. ¿Y qué vio Isaías ahí en el capítulo 6? Pues él vio un trono y él vio 4 ángeles. Él vio 4 ángeles. Dice aquí, habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y no más. O sea, Isaías tuvo esa visión. Luego Ezequiel nos relata, muchos años después, Ezequiel nos relata lo que nos acaba de relatar. Y después, en el libro del Apocalipsis, por ahí a partir del capítulo 4, nos encontramos a Juan, que nos relata la misma visión celestial. ¿Casualidad? Que estos 3 hombres, nos cuentan esta visión en tiempos tan diferentes. No, no es casualidad. Dios les abre los ojos para que ellos vean las cosas celestiales. Y a través de ellos podemos conocer quién es Dios, qué es lo que pasa ahí arriba. O sea, en otras palabras, lo que Ezequiel vio a Dios y lo describe en el último versículo. Bueno, Ezequiel dice que él vio la semejanza de la gloria de Jehová, la semejanza de la gloria del Eterno. O sea, Ezequiel tuvo una visión celestial, una visión de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué estaba haciendo Dios en Babilonia? Buena pregunta, ¿verdad? Y aquí podemos sacar una conclusión. Mire, a pesar de que Dios mandó el pueblo de cautiverio a Babilonia como una disciplina por su mal comportamiento, por su desobediencia, Dios nunca dejó de amar a su pueblo.
Dios nunca lo desechó. La presencia de Dios de alguna manera seguía presente. Seguía presente para aquellos que estaban allí, para sus hijos. Aunque Dios les hubiera dado esa disciplina, Dios seguía amando a su pueblo. Y esta lección también la vamos a aprender a través del libro de Ezequiel. Dios anhela que su pueblo le conozca. Ahora, Dios se mostró a Ezequiel. Ezequiel tuvo esa visión. A partir de este momento, Ezequiel va a empezar a decirles, o Dios a decirle al pueblo: ustedes me van a conocer, ustedes me van a conocer, ustedes conocerán que yo soy Jehová. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el pueblo no conocía a Dios, que el pueblo nunca había tenido un encuentro real con Dios. Y a lo largo de las páginas nos vamos a encontrar las terribles cosas que el pueblo hacía, lo que se hacía en el templo y los juicios de parte de Dios. Entonces, yo le invito a que usted hoy tome la decisión, amado oyente, a que conozca a Dios, a que lo vea de cerca. Estas visiones no son para morirse de miedo, para morirse de pánico. No. Antes, al contrario, esto nos tiene que llevar a la santidad. Si usted quiere conocer a Dios, o el que quiere conocer a Dios, el que quiere tener visiones de Dios, tiene que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Jeremías 33:3 nos dice que cosas que ojo no vio. 1 Corintios 2:9 nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, serán reveladas a los que le temen. También en Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí, yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere mostrar cosas grandes. Quiere mostrarle a usted en este tiempo cosas grandes. Dios quiere que usted y yo en este tiempo conozcamos al Señor. Ahora, ¿para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué Dios quiere que usted y yo lo conozcamos? Esa respuesta viene en el capítulo 2. La respuesta a esa pregunta la vamos a dar en el segundo capítulo y en el tercero, que tiene que ver con el llamamiento de Ezequiel. Así que yo le invito a que, con esta visión que hemos recibido, los ojos seamos o tengamos los ojos abiertos para conocerlo a Él. Yo le invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias en este día, en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta preciosa oportunidad de poder venir una vez más delante de ti, delante de tu presencia. Hoy podemos rendir nuestra vida en adoración y en exaltación a ti, que eres el único Dios verdadero, el Dios santo, fuerte, grande y poderoso, el Dios eterno. Amado Señor, hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, ponemos nuestros corazones delante de tu presencia. Padre, a lo mejor muchas veces hemos sufrido decepciones, hemos vivido frustraciones por no haber podido cumplir nuestros objetivos y nuestros sueños en nuestra vida. Pero tú tienes un propósito grande y eterno con cada uno de nosotros. Así como tenías un propósito con Ezequiel, que aunque le llegó el tiempo de su sacerdocio, estaba cautivo, pero tú abriste sus ojos y le encargaste, le encomendaste una misión bien particular y bien especial. Padre Santo, hoy te pedimos, Señor, en este día, que abras nuestros ojos. Tenemos, Señor, el anhelo grande y poderoso de conocerte. Dígale hoy al Señor: Señor, yo quiero conocerte. De oídas te he oído. He escuchado muchas predicaciones de lo que tú haces. He leído tu palabra.
Pero ayúdame hoy, Señor. Ayúdanos hoy, Padre Santo, a conocerte, a conocer quién eres, a conocer que tú eres el Dios Santo, el Dios fuerte, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, el Shaddai, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo llena, el Dios que sacia nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, yo te pido que hoy limpies nuestros ojos, que limpies nuestra mente, que limpies nuestro corazón de todo aquello que nos impide verte, que nos impide conocerte, Señor, que nos impide ver tu grandeza y poder visualizar tu poder. Padre Santo y poderoso, queremos conocerte hoy, Señor, pero para conocerte, hoy humillamos nuestras vidas, hoy humillamos todo nuestro ser. Te pedimos perdón, Señor. Limpia nuestro corazón hoy de toda inmundicia. Limpia nuestra boca. Limpia nuestros ojos. Limpia nuestros oídos, Señor. Así como limpiaste la boca de Isaías con un carbón encendido. Así, Señor, te pedimos que limpies nuestro corazón, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y nuestro anhelo como pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, es conocerte, es poder saber quién eres, es poder verte sentado en tu trono, rodeado de luz, rodeado de esos seres vivientes. Padre Santo y poderoso, queremos conocerte. Necesitamos, Señor, conocerte y entender que tú eres Dios Santo, grande, fuerte y poderoso, eterno. Padre, gracias por tu inmenso poder, por tu inmenso amor, por tu gran bondad y fidelidad sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Dios, a seguir adelante en nuestro caminar y a que no solamente se abran nuestros ojos, sino que se abran nuestros oídos para oírte y para obedecer tu palabra, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Padre, en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.